Muy buenos días a todos. Amigos, soy del sur y vengo del sur. Esquina de Atlántico y La Plata. Mi país es una penillanura suave, temblada, pecuaria. Su historia de puertos, cueros, tasajos, lanas y carne. Tuvo décadas púrpuras de lanzas y caballos hasta que por fin, al arrancar el siglo XX, se puso a hacer vanguardia en lo social, en el Estado, en la enseñanza, diría, la socialdemocracia se inventó en el Uruguay. Durante casi 50 años el mundo nos vio como una especie de Suiza. En realidad, en lo económico, fuimos hijuelos bastardos del Imperio Británico. Y cuando éste sucumbió, vivimos las amarguras mieles de términos de intercambio funestos y quedamos estancados, añorando el pasado. Casi 50 años recordando Maracaná, nuestra hazaña deportiva. Hoy hemos resurgido en este mundo globalizado, tal vez aprendiendo de nuestro dolor. Mi historia personal, la de un muchacho, porque alguna vez fui muchacho, que con otros quiso cambiar su época, su mundo, tras un sueño, el de una sociedad libertaria, sin clases. Mis errores, en parte, son hijos de mi tiempo, obviamente, los asumo, pero hay veces que me grito con nostalgia. ¿Quién tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de observar tanta utopía? Sin embargo, no miro hacia atrás, porque el hoy real nació en las cenizas fértiles del ayer. Por el contrario, no vivo para cobrar cuentas o reverberar recuerdos, mi angustia, de qué manera el porvenir que no veré, por el que me comprometo. Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica, que no hace otra cosa que sembrar desconfianza, desconfianza que nos envenena inútilmente. Y si se han dado cuenta, a toda América. Gracias, gracias al gran capitalismo. Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. He querido empezar con este pequeño discurso de este gran maestro político y como persona, ¿no? Digno de imitar hasta ahora, eh, José Mujica. Él hizo este discurso al asistir a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Alzó su voz de esta manera porque es la verdad de Latinoamérica. Bueno, hoy vamos a hablar, jóvenes, del discurso escrito. ¿Ya? ¿Qué cosa es el discurso?
primer lugar, es un texto, ¿ya? Está considerado dentro del género literario, ¿no? Específicamente dentro del ensayo, ¿ya? Porque tiene un fin, tiene un tema y habla de un tema específico. O en algunos casos puedes tomar diferentes temas, pero generalmente los discursos hablan de un tema específico, ¿no? Entonces, el discurso es un género literario considerado como la herramienta del proceso de socialización, permitiendo de forma oral o escrita aclarar, entretener, convencer, impresionar y o conmover a través de la manifestación de ideas, pensamientos, sentimientos, etc. Al receptor generando en él una determinada acción. Ese es el discurso. Mayormente los discursos son para, en primer lugar, ¿no? Es para convencer, ¿no es cierto? Para impresionar. Y también luego viene para entretener, ¿no es cierto? Pero eso es de acuerdo al tema que tú vas a tocar, ¿no? Entonces, ¿qué es el discurso escrito? Es todo texto producido por un emisor en un proceso de comunicación donde se usa el código lingüístico escrito, es decir, que se construye desde la oración y su estructura hasta llegar al texto, ¿ya? Al texto. Durante su existencia, el ser humano se comunica dentro del entorno para lo que utiliza un lenguaje, sea escrito u oral. Esta acción se denomina discurso. El discurso escrito es un recurso literario que se vale de diversas habilidades, creado para el lector, dudas, análisis que se desarrollan en el transcurso de la lectura. ¿Qué característica tiene el discurso? Los criterios para construir el discurso escrito son más exigentes que los del discurso oral. Eso saben ustedes, ¿ya? Muchas veces hemos dicho de que hay reglas para escribir en cuanto a la utilización de las palabras, la coherencia, los signos de puntuación, uso de mayúsculas, etc. Debe cumplir ciertas normas de coherencia, cohesión y adecuación, ¿ya? Que más adelante vamos a explicar. Recurre al uso de los signos ortográficos, como los signos diacríticos, los signos de puntuación y los signos auxiliares. El proceso de composición escrita conlleva 4 partes para elaborar un discurso. Primero, presentación, es la versión final del texto. Se hace énfasis en la parte formal externa del texto. ¿Ya? Redacción. Significa establecer por escrito las ideas utilizando los recursos de la lengua escrita. Esto maneja la inspiración de la experiencia y el conocimiento de la realidad y el tema. Es decir, tú para que hagas un discurso tienes que conocer el tema, la realidad del tema que tú vas a hablar. El desarrollo del pensamiento de manera significativa y coherente, ¿ya? El manejo adecuado de la semántica y de la sintaxis en la elaboración del discurso, ¿no es cierto? La aplicación de un estilo propio, la coherencia entre espacio y tiempo, ¿no? Respecto del tema y el lector. Preparación, proceso de reflexión y organización mental para generar la información que será escrita. Comprende la observación, la inspiración, la motivación, ¿ya? La determinación del propósito y del tema, la documentación de la información, el análisis de la realidad y el bosquejo o plan global.
Ya, esos son, ¿no? El proceso de composición escrita que conlleva cuatro partes. ¿Ya? Propiedades del texto, lo que habíamos hablado, ¿no? Corrección, adecuación, coherencia. Corrección, el texto debe estar bien elaborado gramaticalmente, ¿no es cierto? Adecuación, el texto debe adaptarse a la situación de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Nosotros tenemos que conocer al público, a quién te vas a dirigir. ¿No me entiendes? ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí tiene que ver mucho el aspecto cultural del público, ¿no? Tú vas a dirigirte a quién, a los campesinos, tu discurso va a ser con un lenguaje coloquial, común, que saben ellos. Si tú te vas a dirigir este discurso, por ejemplo, en Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, gente muy preparada, el lenguaje que tú vas a manejar tiene que ser adecuado. Eso se llama adecuación. Coherencia. El texto debe transmitir un contenido claro y coordenado. Eso es coherencia. ¿Ya? Debe transmitir un contenido claro y ordenado, que haya coherencia entre párrafos, entre las ideas. Cohesión, el texto debe presentar una perfecta articulación entre todos sus elementos lingüísticos. Eso se llama conexión de las ideas. ¿Ya? Todo lo que vas a decir tiene que tener coherencia, ¿ya? Tiene que tener coherencia para que el público pueda entender. Los conectores que se utilizan en la construcción del discurso. ¿Qué conectores son factibles utilizarlas, ¿no? Cuando tú haces tu discurso? Por ejemplo, hay conectores de causa-efecto. ¿Ah? Yo puedo utilizar en concordancia, porque, por consiguiente, por esta razón, ¿no? Etcétera. Adversativa o de ruptura para contradecir, pero sin embargo, a pesar de, por el contrario, ¿no? ¿No? Por otra parte, etcétera. Temporal, para yo referirme al tiempo, después, antes, anteriormente, más tarde, actualmente, entonces, últimamente, ¿no? Etcétera. Para ordenar mis ideas, primero, a continuación, luego, finalmente. Para resumir todo lo que de repente he dicho, dichas razones, en suma, en conclusión, resumiendo en énfasis. Adversativas o continuativas para continuar. También, además, sumando lo anterior más aún al mismo tiempo. Énfasis, ¿ya? Para de repente aclarar las ideas, algunas ideas, ¿no? Ciertamente lo que es más importante, enfatizando, repitamos, ¿ya? Concesión, en vista de concedido que, por supuesto que. Comparativas, como así, de esta forma, de este modo, ambos al igual que. ¿Ya? Esos son los procesos que tú debes saber para eh, elaborar tu discurso, porque estamos hablando de un discurso escrito. Jóvenes, aquí les dejo para que ustedes se guíen, ¿no? Léanlo. Otro discurso de otra persona que muy importante, premio Nobel, ¿no? Una chilena. ¿Ya? Ustedes de repente leyendo se van a dar cuenta quién es el autor de este discurso. Ya, jóvenes, esta semana nos toca la tarea, ¿sí? La última tarea que corresponde al tercer bimestre. ¿En qué consiste la tarea, jóvenes? Ustedes elaboran un discurso. Voy a ser breve, por favor. Ustedes van a elaborar un discurso, ¿ya? Un discurso elaboran, ¿ya? El tema no le voy a decir porque muchas veces cuando yo digo el tema, el alumno pues se traba, ¿no? Qué mejor es que el alumno escoja y que haga libremente, ¿ya? Pero tiene que ser un discurso que te digo de carácter, puede ser social, político, económico, ¿no? Un referente que está pasando en nuestro país, en el mundo, ¿ya? Entonces, ustedes elaboran siguiendo estos pasos, por favor, ahí tienen ejemplos, y luego van a grabar, ¿ya? Van a leer, lo graban y luego me mandan por WhatsApp.
a mi WhatsApp interno, interno a mi WhatsApp. Tienen una semana. Tienen una semana para que hagan así, por favor. Entonces estoy diciendo, elaboras tu discurso, pones el tema, ¿ya? Pones tu tema, luego abajo, cuando ya terminas abajo, pones tus datos y me vas a leer. Ojo, el discurso no se lee igual que cualquier un texto, no se lee igual que un cuento, otra forma, con más énfasis, ¿no? Ya, por favor, entonces, esa es la tarea. Me mandan por WhatsApp, eso les voy a indicar también el momento, no, el momento de mandar la tarea, por favor, ¿ya? Tienen una semana, elaboras un discurso, ¿ya? Con tus propias palabras, luego lo lees, al momento de leer lo grabas y luego me envías a mi WhatsApp. Muchas gracias, cuídense.